a todas, a todos. Bienvenidos a esta mesa que convoca el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. El día de hoy tocaremos temas de comunicación. Está con nosotros nuestro coordinador, el coordinador de la maestría, el maestro Luis Castro, y tenemos el día de hoy invitados de lujo. Yo simple y sencillamente les agradecería su presencia a nombre del instituto, del doctor Francisco Parra, nuestro director ejecutivo, y sin más preámbulo le daría la palabra a Luis Castro, por favor. Gracias, muy buenos días en México, buenas tardes estamos en Panamá y República Dominicana. República Dominicana, muy buenas tardes, casi noches allá en España. Les quiero dar la cordial bienvenida a este encuentro organizado por la Maestría en Comunicación y coordinado por el maestro Alfredo Kramars, quien nos va a conducir y moderar los trabajos de discusión, a provocar el debate, a demostrar todos los desacuerdos que existen entre expertos en la comunicación. Hemos querido en esta ocasión revisar el tema comunicación institucional en las nuevas plataformas digitales. Creemos que uno de los desafíos más importantes en la comunicación institucional es adaptarse a este momento en el que la intensidad de las redes sociodigitales tienen esta intensidad por todos conocidos. Entonces no queda más que darle la bienvenida. Le doy la bienvenida a Nadia Bionikov. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y Un decirles al placer. público que además es maestra en una de las asignaturas de la maestría en comunicación, que tiene doble titulación en España y en México, pero el anuncio comercial lo haré al final. Queremos darle también la bienvenida a Juan Carlos Domínguez, a Felipe Vallejos y por supuesto a el provocador de todo esto, Alfredo Kramars. Sin más preámbulos, le cedo la palabra y la conducción a Alfredo. Bueno, muchas gracias Luis, Carlos, por vuestra amable introducción y por supuesto Luis, en caso de que tengas alguna idea que compartir con nosotros, puedes quedarte por tu larga trayectoria y experiencia en este campo de análisis, eres más que bienvenido. Quería comenzar dando las gracias a todos los que nos siguen a través de distintas plataformas y redes, la comunidad universitaria del Ortega y Gasset, antiguos alumnos y alumnos actuales, y sobre todo, bueno, ya sea que nos vean ahora mismo en directo o en diferido, darles, digamos, un saludo, un abrazo. También quiero agradecer a nuestros tres invitados de hoy. Como decía Luis, yo creo que y Carlos, una mesa de lujo. Son tres personas que tienen distinto tipo de vínculos con nuestra institución, con el Ortega y Gasset, que conocen bien lo que es México también en un plano de lo que es la comunicación institucional, pero que tienen experiencias en distintos países, tienen una visión regional, es decir, no vamos a hacer una lectura en clave local, sino va a ser una mirada más en clave transnacional y que pueden contarnos sus experiencias también, no solamente como personas que tienen trayectorias académicas sólidas, sino como que personas que han tenido labores de asesoría muy destacada con figuras políticas de primer nivel o en comunicación corporativa también, algunos de ellos. Voy a hacer una breve presentación, semblanza de cada uno de nuestros invitados para luego dar pie al debate. El debate tendrá más o menos una duración de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Veremos un poco también cómo evoluciona el mismo. Iré formulando preguntas y cambiando los turnos de palabras y provocando un poco de debate. En primer lugar, gracias Nadia por acompañarnos. Nadia Bionikov es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, cuenta con un máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona y con un posgrado en Dirección de Campañas Electorales de ICADE, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Es doctora cum laude en Comunicación por la Universidad Jaime I de Castellón, con una tesis sobre la narrativa visual del liderazgo político en campaña electoral, que creo que va a ser uno de los temas que puede generar controversia, debate en la mesa. También ha publicado un libro que es La imagen del candidato en la era digital, cómo gestionar la escenografía política, que viene a ser algo así como una continuación, una progresión de lo que fue su trabajo, su tesis doctoral. Hay ciertos comunicación y consultor de asuntos públicos. Quiero decir que yo tenía mucho interés en que Felipe participase en alguna de las actividades que organiza el Ortega y Gasset. De hecho, en mi reciente viaje a República Dominicana, entre otras cosas, le planteé mi interés en hacer actividades conjuntas y es un lujo tenerte con nosotros. Felipe es licenciado en Comunicación Social y tiene también un máster en Comunicación y Marketing Político.
Entre 2011 y 2014 fue analista político de la Presidencia de la República Dominicana y luego subdirector del Gabinete Digital de la Vicepresidencia. Desde 2013 es consultor para diferentes diputados y sus respectivos presidentes y senadores, dirigentes de partido e instituciones públicas. Ha hecho una labor muy destacada con figuras claves de la vida política dominicana. También fue designado en 2019 como asesor y coordinador ad hoc de comunicaciones para el proyecto de Censo Nacional de Población y Vivienda. En el ámbito privado también ha tenido labores destacadas, ha fungido como asesor y encargado de asuntos gubernamentales para una compañía farmacéutica de tanta importancia como Roche, con sede en Costa Rica, y en el ámbito del tabaco, para todos los amantes de los puros, Juan Carlos entre ellos, ha sido también, ha participado, digamos, también en Arturo Fuente. Ha dado diversas conferencias internacionales, como por ejemplo en la Cumbre Mundial de Comunicación Política 2013, 2014, 2018 y 2019. Y bueno, también es comentarista habitual en distintos programas de televisión y radio, así como columnista en temas internacionales. Y tiene un programa muy interesante que voy a recomendar, que se llama Cerebros Políticos. Ustedes lo pueden ver en YouTube, hace entrevistas en profundidad con figuras claves de la vida política dominicana. Pues sin más preámbulo, gracias Felipe por estar aquí. Gracias. Empezamos a debatir, ¿no? Que empiece el juego. Bueno, la primera pregunta que quería formularles para, digamos, sentar lo que puede ser la base de la conversación es ¿cuál entienden que es el objetivo principal de la comunicación institucional en sociedades democráticas? Es decir, ¿cuál sería la idea prioritaria que domina la comunicación institucional en sociedades, ya digo, pluralistas en términos políticos? Comienzas, Nadia, luego Felipe y cierra Juan Carlos y luego vamos cambiando turno. Sí, a ver, yo creo que tendríamos que primero dividir en cuanto a comunicación institucional y comunicación política pura y dura. Yo creo que la comunicación institucional como tal, lo que es una herramienta para llevar la información de utilidad pública al ciudadano, ¿no? Entonces ahí pues no hay que perder de vista que es una herramienta fundamental y que debe ser tratada con muchísimo, con muchísimo respeto, porque nos encontramos en un momento en el que cada vez hay mayor desafección por la política y estos canales que nos permiten, que tienen las instituciones para conectar con el ciudadano, poco a poco están consiguiendo a través, no, o sea, poco a poco están consiguiendo conectar con el ciudadano, o sea, con el ciudadano a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación masivos, cuanto más pequeña es la población, más difícil es llegar a la comunicación institucional de ese emisor, ¿no? Entonces, esas redes sociales nos permiten acceder a esa información. Pero, ¿qué pasa? Que ahí también encontramos el tema de la sobresaturación informativa que comentabas tú antes, de cómo cada vez tenemos más inputs de más sitios diferentes que hacen que nos sea muy difícil el filtrar esa información para, además de la desafección que ya tenemos, para filtrarla y saber qué es lo que realmente es de interés y qué no. Entonces, eso sumado al tema de la espectacularización, de cómo nos va el morbo, es una realidad. Entonces, cualquier pequeña chorrada se lleva el titular o se lleva gran parte de la información y luego las cosas importantes quedan un poco en segundo plano. Aquí en España lo hemos visto hace poco, lo habréis, bueno, creo que ha sido una noticia que ha ido a nivel internacional. Las chicas del fútbol han ganado el Mundial. Sin embargo, el lío que ha habido con el seleccionador ha sido tan grande que prácticamente no se ha hablado de que las chicas han ganado un Mundial, ¿no? Ha quedado totalmente diluido detrás del escándalo. Entonces, dentro de esa espectacularización, muchas veces tendemos a no dar información útil, sino información que los medios de comunicación nos cojan. Pero ¿qué pasa? Que realmente estamos desvirtuando la esencia de la institución como tal y su utilidad pública. Entonces, claro, esa fina línea es muy complicada, pero hay que buscar la línea en la que se pueda juntar el buscar atracción y el dar información de utilidad.
obviamente desde una perspectiva de narrativas favorables, porque ya vendrán otros para hablar mal de mí, ¿no? Pero yo tendré que hablar bien en principio. Muy bien, Nadia. Hay una idea que has comentado que yo creo que podemos recuperar más adelante, que es esta sensación de que a veces los tiempos de la comunicación no tienen que ser exactamente los mismos que los tiempos de las instituciones. Me refiero, por ejemplo, a las instituciones judiciales, ¿no? Es decir, en el caso de Rubiales, en el caso que comentabas de la selección femenina de fútbol, uno se daba cuenta que por un lado estaba el tiempo del derecho, ¿no? El reloj del derecho, y por otro lado estaba la inmediatez que requieren las redes o, digamos, los tiempos también de la política partidaria en España, que también condicionaban el relato sobre lo que había sucedido y, por supuesto, el grado de compromiso de cada uno en estos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante ese elemento de cómo se regula el tiempo en un espacio y en un espacio en otro. Y también esa visión que ha dado Nadia sobre la transparencia como una de las misiones claves en la comunicación institucional. Cómo cómo cumplir esa misión de transparencia, de informar a grandes audiencias y al mismo tiempo estar interviniendo en un espacio que puede ser un escenario de polarización política. Es decir, cómo jugar con esa idea de ampliar el consenso en espacios donde están marcados por fuertes disensos. Podemos ir recuperando estas ideas que yo creo que estaban en la base de Nadia. Felipe, ¿tu visión sobre el sentido de la comunicación institucional? Sí, gracias primero que todo por esta participación. Un placer para mí estar con ustedes. Un saludo especial a Alfredo por hacerme parte y dar ese seguimiento tan importante. Bueno, miren, yo tengo una visión particular con respecto a la comunicación institucional. Pienso que desde que la comunicación pasó de ser vertical a horizontal, con el ingreso de los nuevos medios y por ende los tiempos de respuesta, las expectativas de tiempo de respuesta son de tiempo real. El usuario reclama que cuando se le va la luz, le reclama a la institución de la luz, cuando se le va el agua y así propiamente tal. Y la institución competente está obligada en el menor tiempo posible a responder de la forma más eficiente posible. Y eso evidentemente que es un desafío enorme porque las competencias y la capacidad de los estados usualmente no van a la velocidad de la evolución de la comunicación, en este caso de la mano de los nuevos medios. Eso por un lado. Entonces es un desafío enorme, tremendo, de las competencias, de la capacitación, de las herramientas tecnológicas que las instituciones puedan contabilizar en la mano para poder de alguna forma entonces dar la respuesta, por lo menos en tiempos razonables a la gente. Antiguamente era por escrito, por teléfono, por correo, hoy por hoy es red social. Entonces, si no hay una respuesta inmediata y eficiente o que de alguna forma cumpla las expectativas, se da pie a una forma de conato de incendio, vamos a decir, una pequeña situación crítica de la institución donde incluso eso puede ser repercutir en los medios de comunicación. Muchas veces vemos que incluso la forma en que responde una institución, una organización, a un usuario específico, a un ciudadano específico con respecto a una inquietud o algún reclamo, se puede convertir hasta en un escándalo mediático. Entonces, es muy delicado. Hoy por hoy estamos más informados y conectados que nunca, pero también estamos más expuestos que nunca desde la perspectiva de una institución. Una cosa importante, creo que, y quisiera también aquí, si Alfredo me lo permite, de alguna forma, hacer el intercambio de qué les parece a ustedes con respecto a ese tema. Una cosa es transparencia y rendición de cuentas y de solventar las inquietudes de la gente. Y otra cosa muy diferente es la participación en las decisiones. Por ejemplo, en el Congreso Nacional. Los congresos nacionales de los distintos países de los cuales somos originarios o vivimos, porque tenemos que recordar que además de democracia somos repúblicas. Y la república implica, para mi gusto, lo que la teoría indica y la práctica muchas veces es que elegimos a nuestros representantes para de ellos tomar las decisiones que consideren pertinentes, que luego deben explicarlas, deben rendir cuentas, debe ser transparente. Lo mismo la comunicación institucional desde cualquier vertiente. Es rendir cuentas y ser transparentes. Pero he visto en los últimos años un fenómeno particular donde incluso las instituciones dan un paso más allá e invitan a la gente en encuestas a ser partícipes de decisiones de las cuales quizás no estamos debidamente o no tenemos las competencias suficientes para tomar o participar de ciertas decisiones para ciertos procesos, para ciertas situaciones, proyectos de ley, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que este vértigo de la comunicación horizontal,
que invita a la transparencia y la rendición de cuentas se confunda con participación directa en la toma de decisiones, porque por eso somos república por encima de la democracia, sin denostaros o sin que esto vaya en desmedro de la democracia, que es la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, que por supuesto que deben ser pilares de la comunicación. Muy, muy interesante ese punto. Es verdad que en democracias pues delegamos la representación en otros, ¿no? A través del voto, ¿no? Pero es verdad que al mismo tiempo queremos intervenir en política con una visión más directa, ¿no? Entonces es verdad que hay ese aspecto, esa tensión y, bueno, intentos de solucionar o de rebajarla, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo ves tú esta cuestión y los planteamientos de Nadia y Felipe? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con Felipe, con Nadia, contigo, con Luis y con Carlos. Retomando lo que comentan, primero que nada, a mí no me gustaría, yo no soy partícipe de dividir comunicación política y comunicación institucional. ¿Por qué? Porque considero que la comunicación, en este sentido y en ambas partes, lo que se busca es motivar y legitimar las acciones políticas desde la perspectiva de la política pública o desde la perspectiva de lo que sería el concepto del candidato para ser elegido, de sus mensajes, de que lo elijan. Entonces, yo parto desde el punto que, al final de cuentas, los medios son un negociador del consentimiento público. Son estos intermediarios, pero, como bien lo mencionaba Felipe, estamos llegando, y también lo mencionaba Nadia, estamos llegando en un momento donde hay una fragmentación de las fuentes de información. Fuentes de información que pasaron desde el telégrafo, en las primeras, por ejemplo, capellas electorales, que pasan por la creación de la radio, por la creación de la televisión, con esto que se denomina narrowcasting, que es la fragmentación de la propia televisión, donde se empiezan a encontrar diferentes fuentes de información en TV, canales deportivos. Las personas tienen esta posibilidad de elegir qué ver y de dónde obtener esta información. Y con la digitalización está pasando lo mismo. O sea, desde mi perspectiva estamos teniendo un círculo no vicioso, sino virtuoso, de cómo se está comunicando desde el gobierno y cómo se está comunicando también desde cualquier campaña política. Y inclusive yo consideraría que este concepto habermasiano de la esfera pública, con la digitalización e inclusive de la agenda pública, queda totalmente atrasado. ¿Por qué? Porque ya son los individuos en las propias redes sociales, con el Internet, con las diferentes plataformas que hay, quienes también están generando la información. O sea, no solo las instituciones, no solo los candidatos, la propia gente está generando información, está generando el contenido. Y por lo tanto, esta intención de motivar y de legitimar se hace más complicada para el Estado. Entonces, aquí también me gustaría establecer que hay un costo oculto como para el tema de democracia. ¿Por qué? Porque la necesidad de querer generar una empatía con los ciudadanos, están sucediendo estas acciones, como los bien mencionaba Felipe, donde estamos dando participación en decisiones que tal vez no deberían de estar precisamente en el ciudadano común, no porque no pueda ser capaz de discernir lo que va a ser bueno para él o no, sino porque hay todavía mayores niveles de intereses sociales, de interés público, que están permeando estas acciones y que no se pueden ver por un individuo de a pie, por así decirlo, sino tienen que ser las propias instituciones que lo están estableciendo. Muy, muy buen punto. Y es verdad también que las instituciones no todas cumplen, digamos, los mismos objetivos, ¿no? Y que a lo mejor la comunicación que se hace desde los tribunales de justicia no tiene que ser digamos, la misma que se hace desde otro tipo de instituciones más de carácter político, ¿no? Y que ahí también hay elementos que nos hacen pensar que hablamos de comunicación institucional en términos muy generales y quizás habría que situarla también en espacios más concretos, ¿no? La segunda cuestión que quería haceros, y podemos regresar, ¿no? Volver atrás en caso de que lo entendáis oportuno, es si las nuevas plataformas están dominadas por emociones o pueden ser analizadas como parciales ejercicios de deliberación nacional. Cuando hablo de las emociones, podemos pensar en dos tipos de emociones. Emociones que pueden construir empatía, no suelen ser las habituales, pero hay muchas emociones que tienen que ver con la capacidad de gestar solidaridad, o pueden ser también emociones reactivas, como por ejemplo la envidia, el resentimiento, el odio, que son emociones claves para la construcción de subjetividad política.
Es decir, el resentimiento es uno de los elementos decisivos para situar al adversario, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la emocionalidad? Y en términos habermasianos, precisamente, Juan Carlos, ¿cómo funciona la deliberación racional en redes? Hay una cosa que decía simplemente como cita de autoridad, una idea que decía Antonio Escotado, filósofo de referencia en España, es que las plataformas reducen la instancia sentimental. Eh, con lo bueno y con lo malo que comporta esto, ¿no? ¿Cómo lo ves, Felipe? ¿Cómo ves digamos, esta tensión entre argumentación y emocionalidad y si es realmente así o cómo tú lo percibes? Me encantaría decir que somos seres racionales en términos generales, pero pienso que algunos estudios y lo que hemos visto en la práctica, sobre todo los nuevos medios, ¿no? Que es la pregunta, los nuevos medios también han venido como a desnudar la realidad social del comportamiento de las personas cuando están detrás de una cuenta de Twitter, detrás de una cuenta de Instagram. Nos sentimos de alguna manera protegidos en nuestra identidad, no nos vemos expuestos, como si estuviéramos debatiendo aquí, como estoy debatiendo con ustedes, hablando de estos temas. El comportamiento de la persona cambia radicalmente cuando está detrás de un teléfono, de un aparato móvil, detrás de una cuenta de red social. Y en ese sentido, pareciera como que sale el lado más emocional, o más animal, si se quiere, de las personas. Por eso es que vemos con tanta recurrencia la agresividad de los debates, donde estamos hablando hasta de, si hablamos, por ejemplo, aquí hay gente que vive en México que me va a entender, que si estamos hablando de la América y del Santos y de los Tigres, o sea, de Monterrey y demás, se arman debates que trascienden a lo futbolístico. Se arman debates en lo político que trascienden a lo meramente de las ideas de la política. Y nos vamos a lo personal, y nos vamos a los insultos. Entonces, evidentemente, esos son síntomas del comportamiento mucho más emocional que racional. Creo que el combustible de los nuevos medios es el aspecto emocional, porque eso es lo que llama la atención. Por eso me pasé semanas preguntándome por qué habían medios, incluso dominicanos. Me voy al ejemplo dominicano, no es que sea exclusivo de la realidad local donde yo estoy viviendo y trabajando. ¿Por qué abundan noticias donde medios serios, respetables, hablaban de cosas tan banales sobre quién está con quién salió con quién, si salió un video tal cosa, encima de cuestiones que a mí me parecen mucho más importantes? Por ejemplo, si estamos en la época de tormenta y de huracanes, o qué está pasando en Estados Unidos. Y es que evidentemente vivimos en un modelo de comunicación que está supeditado a un modelo económico donde el like, los views, la cantidad de visitas son las que realmente dominan la agenda, y eso, para despertar el morbo, y el morbo despertar este tipo de intercambios que evidentemente, de nuevo vamos al origen, está supeditado al aspecto mucho más emocional que racional. Eso lo podemos ver desde tiempos ancestrales, que el ser humano obviamente cuando está estimulado o está en una situación, digamos, de fuera de su zona de confort, va a reaccionar de manera más emocional que racional. Y eso con los nuevos medios no es como que nos hemos transformado en seres emocionales, es que en muchos sentidos simplemente los nuevos medios han venido a desnudar esa realidad previamente confirmada. Sí, también yo creo que hay ahí, Felipe, un problema añadido que es el tema de cuál es tu público objetivo, ¿no? Si el público de la sociedad en general tienes que construir relatos o discursos que lleguen a estos públicos diferenciados, ¿no? En caso, por ejemplo, de alguien que tiene funciones ministeriales en campos de relevancia en el interés de Estado, tienes que mantener, por un lado, elementos que den credibilidad, ¿no? Seguridad jurídica, atracción de inversiones, este tipo de relato más sólido, más justificado, más ordenado, pero por otro lado tienes que también llegar a ese público, ¿no? No sé, bastante más mayoritario quizás, que responde a otro tipo de impactos, ¿no? Ahí hay dos temitas ahí rápidamente quería complementar. Por un lado, el tema de las nuevas plataformas es que el contenido, lo que algunos llaman contenido líquido, que se adapte a las plataformas sobre las cuales se está difundiendo. Algunas veces viene un político, viene un funcionario y dice: quiero ser el próximo Obama, quiero ser el próximo Bukele, quiero ser de la forma, distinto, la realidad local. Al final, lo que debe imperar para mí es la autenticidad de la persona, que la forma de comunicar se parezca mucho a lo que yo asocio con la personalidad del político. Desde que yo detecto que ese político está forzando la situación para querer ser, sin caer en gracia,
pero que deje en desmedro de su propia personalidad, que puede ser un tipo aburrido, que no tiene nada de malo, usted es un tipo aburrido, pero usted es auténtico y ha hecho el intento de adaptarse a la nueva plataforma. Yo considero que es un esfuerzo válido, se agradece y eso va a ser mucho más creíble y legítimo a la hora de comunicar a la audiencia sin importar la función que esté ejerciendo. Nadia, ¿cómo ves este tema? Digamos, por decirlo en términos adornianos, la jerga de la autenticidad que ha utilizado ahí Felipe, ¿no? Sobre la idea de ser auténtico o no serlo y cómo Lo funciona que la pasa es que se nos ha ido al emocionalidad. punto 3, ¿eh? Sí, se nos ha saltado un poco, pero cuéntanos un poco tu visión sobre esto. Efectivamente, yo creo que ahí es fundamental la autenticidad del candidato, del político. Hace parte de la credibilidad que puede desprender y todo ello es, como dice Felipe, es el ser uno mismo, ¿no? Porque cuando uno intenta implementar cosas que, o sea, ahora ya se hace menos. Yo creo que hemos ido aprendiendo todos los asesores, porque antes no decíamos, no, es que hay que hacer esto, tal. Y le pedíamos al candidato, haz esto, pero no, espérate, es que hay que hacer esto en función de las cualidades de tu candidato, porque hay candidatos que no pueden hacer eso. Y entonces, si les haces hacer algo que no toca, te encuentras pues con una niña de Rajoy. No sé si habéis oído hablar del famoso ejemplo o otro. Acláralo si quieres, Nadia, porque no necesariamente nuestra audiencia lo conoce, lo de la niña de Rajoy, si Sí, quieres. efectivamente. A ver, muchos de los que nos dedicamos a esto, pues hay una manera de hacer discursos y de conectar con la audiencia es dar ejemplos que sean próximos a uno mismo, ¿no? Para llegar a conectar. Entonces, Rajoy durante un meeting intentó hacer un símil de algo que quería vender en ese momento, que no recuerdo lo que era, y habló de una niña que tenía allí cerca. Lo que pasa es que como no era algo que él, porque Rajoy, pues naturalidad con esas cosas, pues no le salía. Realmente al final el titular de aquel evento fue su impostada actitud ante la niña, más que la moraleja que él quería que saliera de aquella historia. No sé si me he explicado. Sí, ha quedado más o menos la idea, sí. Gracias. Como tenemos público que muchos son de México y bueno, de Latinoamérica, para que tuviesen también un poco la Claro. idea Claro. Entonces ahí pues es verdad que sí, que dentro de intentar entrar en unos parámetros teóricos y prácticos que sabemos que funcionan, tiene que estar siempre adaptado al líder que lo va a hacer. Es fundamental y a sus cualidades, porque si no, estirar el chicle más de lo que toca, eso siempre se acaba rompiendo. Eh, Vuelvo un poco al tema anterior, si quieres, Bien, bien. Sí, recupera ¿vale? la línea, sí. ¿Vale? En este tema estoy totalmente de acuerdo con Felipe en cuanto a que, aunque no son las redes sociales las que nos hacen ser más emocionales, es que el ser humano es emocional por naturaleza, ¿no? Y muchas veces esa ira, esa alegría, esa tristeza, ¿no? Es una herramienta que se ha utilizado, yo creo que siempre en política, especialmente por los populismos, y que es fácil de desarrollar en redes sociales. Eh, ¿Qué os diría sobre eso? Pues que realmente es mucho más fácil hacer que alguien se levante de una silla para votar por temor que por la argumentación más racional que nos encontremos, por temor, por ira. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en España nos hemos encontrado con unas elecciones en julio, en verano, en las que se daba por hecho que iba a ganar el partido de centro derecha. Pero ¿qué pasa? Que se hizo una estrategia muy buena en la que se sabía que el centro derecha no podía gobernar sin la extrema derecha. Entonces, lo que hizo el centro izquierda fue hacer una campaña muy buena respecto al temor a que entrara la extrema derecha en el poder. Como venimos históricamente de una dictadura, la gente se movilizó hasta tal extremo que eh, el resultado y lo que había previsto no tenían absolutamente nada que ver. Juan Carlos, ¿cómo ves tú estos planteamientos que han hecho Nadia y Felipe?
Bueno, yo estoy de acuerdo con ambos. Creo que las emociones son un factor sumamente importante en el tema de la comunicación. Coincido con Nadia cuando dice que el ser humano es un es un ser emocional. A mí me gustaría hablar un poco en ese sentido sobre cómo las emociones afectan la comunicación, tanto política, y basándome un poquito en lo que ella menciona sobre el sentimiento, las emociones que están generando. Hay una teoría que tenemos teoría de la inteligencia afectiva, donde podemos hablar de la disposición o de la vigilancia. Y la disposición habla de cómo ciertas emociones como la ira o como la felicidad o la tristeza, que lo denominaríamos aversión y orgullo, ¿sí?, motivan a que la gente haga algo. En este caso hay una aversión a considerar desde muchos españoles que pueden ver reducidas sus libertades sociales por actividades, por decisiones políticas que puede llevar a cabo la extrema derecha, de haber ganado. Entonces, estas preconcepciones que tienen los individuos, muchas veces los debemos denominar hábitos. Y cuando tú tienes un hábito bien establecido, cuando tienes una idea, un concepto muy bien cimentado de algo, y es aquí en este caso de una acción política o de una política, o de algún candidato, pues vas a poder tomar una decisión de forma más sencilla. Y eso es lo que tenemos que buscar como comunicadores. Enfocarnos a esos hábitos comunes, a esa situación donde el individuo se va a sentir cómodo con el mensaje. Y un ejemplo muy sencillo que podemos ver en México es el tema del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Él explota mucho el concepto de la corrupción. Y el mexicano tiene el hábito, después de 18 años de hacer campaña permanente sobre la corrupción, de identificar a ciertos partidos que no son, que eran los gobernantes antes, como corruptos. Es su preconcepción, es una concepción bien establecida y bien cimentada, y eso es lo que le ha permitido al presidente mantener, digamos, el establecimiento de la agenda durante todo este tiempo. El corrupto, la mafia del poder, los partidos, los de antes, los conservadores. ¿Por qué? Porque la gente lo piensa. O sea, aquí lo importante no es si son corruptos o no, seguramente algunos sí, otros no, eso no lo podemos definir. Pero en comunicación lo importante es lo que parezca verdad, aunque no lo sea, sino que sea verosímil. Porque si tú generas duda, es que tal vez sí es un poco corrupto. Entonces, si yo pienso y dudo que es un poco corrupto, entonces, desde la otra parte, desde el que está generando el mensaje, tengo las de ganar, porque puedo inocular la idea que yo deseo en el espectador, en la audiencia. Ahora, en el tema del miedo, que sería la vigilancia, pasa lo mismo. O sea, aquí yo diferiría un poco porque considero que el miedo desmoviliza muchas veces. Porque si la aversión o el orgullo te moviliza y lo consideramos un hábito, es decir, algo que estás acostumbrado, algo que das por sentado que tienes toda la información necesaria para tomar una decisión, el miedo es distinto. El miedo te genera ansiedad. Y te genera ansiedad porque no tienes todos los datos necesarios para tomar una decisión. Entonces, ahí te detienes. Por ejemplo, y otro ejemplo muy puntual para el tema mexicano. Cuando se dio la campaña de 2006, la gente que pudo haber votado por López Obrador se desmovilizó por esta campaña de miedo de que nos volveríamos como Venezuela, nos volveríamos como tal país, vamos a terminar endeudando al país, vamos a terminar muy mal, no va a haber, vamos a volvernos un país comunista, etcétera. Que gobiernen los fascistas, que los que clausuran congresos son estos. Entonces, ¿qué sucede? La gente que pudo haber votado con él se desmoviliza. Pero para 2018 pasa lo contrario. Quieren establecer el concepto del miedo para atacar al actual presidente, pero no es efectivo. ¿Por qué no desmoviliza? Porque precisamente son 18 años de una campaña permanente. Entonces ya el electorado da por conocido a este individuo. Y el miedo depende mucho de que no tengas un conocimiento, que no tengas esos elementos para tomar una posición. Y por eso es que no logran permear en esta parte.
Un argumento potente. Sí. Mirad, creo que no estáis del todo de acuerdo. No sé si estoy leyendo bien lo que estáis sosteniendo cada uno, pero me parece que hay puntos de cierta diferencia. Salvo que entendamos de manera distinta lo que significa autenticidad. Es decir, cuando pensamos la autenticidad, muchas veces lo ligamos a la idea de verdad, ¿no? A la verdad como correspondencia entre lo que pienso internamente y lo que hago externamente, ¿no? Es decir, ahí está el concepto más o menos habitual de autenticidad, y que ya digo que muchas veces es una jerga, ¿no? Es decir, la clave generalmente no está en decir lo que somos, sino en cómo otros nos ven, ¿no? Es decir, la clave está en el reconocimiento y no tanto en la expresión individual. Pero hay un elemento ahí de autenticidad clave como debate. Y por otro lado está esta tesis de Juan Carlos sobre la idea de la simulación, es decir, jugar a ser otro, o jugar o parecer ser otro, o que parezca verdad aunque no lo sea. Es decir, que tenemos, como si queréis, por decirlo de alguna forma, como dos relatos contrapuestos. Es decir, hasta qué punto tiene que aparecer, hasta qué punto tengo que ser yo. Esa sería, digamos, una cuestión. Una cuestión, si queréis, esto es más de reality show, ¿no? Es decir, cuando se premia al que parece que es más él, ¿no? Es decir, en España se decía, ¿no? Cuando alguien ganaba estos programas de televisión de reality, ¿no? Es que es el más auténtico de todos los concursantes, ¿no? Entonces la gente decía, oye, pues quizás merecería la pena que fuese menos auténtico y menos él, ¿no? Pero digamos, esta idea entre autenticidad y simulación me parece que genera una cierta diferencia entre vosotros. Siendo así, o planteando esto, ¿cómo veis cómo funciona, digamos, la identidad? Es decir, ¿hasta qué punto logramos autenticidad no a través de un discurso racional o digamos, coherente u ordenado, sino que lo logramos abriendo nuestra intimidad a los demás? Es decir, la autenticidad muchas veces es mostrar la vida privada, lo que hacemos en espacios no públicos, y quizás ahí nos mostramos como sujetos más auténticos, ¿no? Es decir, muchas veces la autenticidad no está en, ya digo, en el discurso público ordenado, sino en la vida íntima, ¿no? En hacer transparente lo que en principio debería ser opaco o traslúcido, ¿no? Juan Carlos, abre tú si quieres y recuperas la tesis. Bueno, primero que nada, sí me gustaría matizar, aquí no estoy diciendo que se mienta, sino que los elementos que generen, pues, con los que se construye el mensaje, deben de ser creíbles. Si no son creíbles, entonces no vas a lograr que el individuo lo acepte y lo asimile. Por un lado, creo, me gustaría tratarlo como el storytelling y el story doing. Okay, tienes tu discurso, tienes tu mensaje, tienes tu narrativa, pero si tu narrativa no empata con tu forma de actuación, entonces ¿de qué te sirve? Por ejemplo, no, yo soy bueno, Macron, por ejemplo, recordarán cuando está hablando de los sacrificios y se quita el reloj, porque se da cuenta que un reloj de tal precio no sería o no empata con el mensaje que está diciendo, con una Francia que está enojada. Entonces, aquí es esta cuestión la que yo trato de establecer. O sea, no es que mintamos, sino que cuando establecemos, tú puedes decir la verdad, pero si la verdad no parece verdad, no va a permear. Entonces, y lo retomaría en otro ejemplo, yo me estoy enfocando mucho a México por el tema de la audiencia, pero nadie creería que el presidente López Obrador va a usar un reloj, un Rolex, por ejemplo. Si lo vieran con un Rolex, nadie diría, no, no es él. ¿Por qué? Porque tenemos grabado en nuestra concepción que es la austeridad franciscana lo que establece su gobierno, el elemento fundamental de su gobierno. No caer en los excesos. Entonces, si dijéramos, no es que yo vi al presidente con un reloj así, nadie me lo creería. En cambio, si dijera, no lo vi con un Casio, entonces sí lo creerían. Juan Carlos, ahí estás, y ahora le doy la palabra a Nadia para generar más dinamismo, ahí estás también, digamos, incorporando al relato no solamente la cuestión del discurso, sino también incluso la estética, ¿no? Es decir, hay por un lado todo el debate ético que está detrás de esto y otra vez también digamos, cómo la imagen acompaña la exposición pública. Nadia, ¿cómo ves este juego de identidades? Yo es que yo sí que diferenciaría en cuanto auténtico
o sea, yo creo que la vida personal es más una herramienta de cercanía, una manera de conectar, de empatizar con la ciudadanía para generar atención, ¿sabes? No creo que, o sea, o sea, ser auténtico o no es una cuestión y el querer generar interés, porque claro, nos encontramos con que hay muchísimas cuentas, tanto institucionales como de perfiles políticos, personales, que solo hacen que hablar de política, 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 política. O sea, tú estás contando lo que tú quieres vender. Yo estoy hablando de mi libro, mi libro, mi libro, pero es que igual la gente lo que quiere, o sea, lo que no quiere, o sea, lo que le estás contando no le interesa, ¿no? Entonces, el buscar ese gancho que te permita conectar con esa población para luego poder darles mensajes políticos. Y ahí sí que dividiría entre dos tipos de perfiles en redes sociales y en canales de redes sociales. Por un lado, el tema de los perfiles personales, en los que se trabaja lo que es la cercanía personal y que, a ver, espérate, voy a volver a empezar, ¿vale? Lo dividiría entre personales e institucionales. Y ahí yo creo que la base es un tema que le oí a un influencer una vez, que es, yo vendo el 80% de mis publicaciones son lo que quiere ver la gente y un 20% lo que yo le quiero vender a ella. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú generas ese engagement, consigues esa periodicidad y esa intención de ver lo que están, o sea, ese interés por ti. Si la gente tiene interés por ti, luego le podrás ir vendiendo cosas. Pero si no tiene interés por ti, realmente tú lo que estás haciendo es hablar al vacío. Entonces, eso es muy importante que nos demos cuenta de que realmente la gente no está siempre ahí y no todo el mundo nos ve. O sea, ni todo el mundo nos ve ni el algoritmo permite que nos vea. Entonces, el poder generar esa cercanía y esa conexión personal nos permite, en un 80%, o sea, en un 80% nos permitirá luego el poder dar mensajes con intencionalidad política en un 20%. Es una fórmula así un poco, pero porque que entendamos que realmente si no tenemos la atención, por mucho que estemos hablando de política, es como si estuviéramos hablando en el vacío. Y por parte de los perfiles institucionales, ese 80% que se conseguiría a través de la cercanía personal en los perfiles personales, se consigue a través de la utilidad pública. Si nosotros generamos perfiles institucionales en los que estamos dando información, en este mundo de saturación, de espectacularización, tienen una fuente veraz de información, les estamos generando un hábito y ese hábito va a permitir que luego nosotros podamos mandarles mensajes políticos. Pero si ese hábito no existe, realmente seguiremos enviando mensajes al vacío. Esa es mi tesis. Sí, yo creo también que muchas veces en los gabinetes ministeriales pues hay como una distribución de roles, ¿no? Y como que pues hay gente que representa lo que podría ser la solvencia en términos no solamente académicos, intelectuales, sino de trayectoria política y otras figuras que pueden ser, no digo tomadas a broma, pero que pueden captar la atención de grandes audiencias de otro modo. Hay una idea, no sé cómo lo verá Felipe, que a mí me preocupa, digamos, ¿no? Es decir, la dificultad de separar lo personal de lo profesional, no ya en la esfera de la política gubernamental, sino en en la propia vida personal, ¿no? Es decir, muchas veces nos sucede, no sé si a vosotros os pasa, esta sensación de que unas redes colonizan a otras. Es decir, que lo que en principio parecía que iba a ser Twitter, no iba a ser Instagram y no iba a ser Facebook. Y sin embargo, todo parece que empieza a ser lo mismo, ¿no? Entonces, la política está en Facebook, la política está en Instagram, la política está en Twitter. O sea, es decir, como que todo empieza a no separarse claramente. Tampoco sabes cuándo aceptar a los amigos, ¿no? Es decir, antes pensabas en términos de amistades de ámbito más privado, luego de compañero de trabajo, y ahora no sabes qué espacio de tu intimidad quieres dar a otros y tienes que hacer pues esos trucos que te ofrecen las plataformas de dividir a tu público, ¿no? Entonces, que haya un tipo de publicaciones que vean unos, otro tipo de publicaciones que vean otros. Bueno, hay una complejidad que yo creo que nuestros espectadores verán en su propia vida privada, es decir, que no únicamente hay que ponerse en el lugar del político de turno, sino que uno también lo observa en su propia vida. ¿Cómo ves, Felipe, todas estas cuestiones? Bueno, antes de responder esa pregunta rápidamente, ya para cerrar el debatido concepto de la autenticidad, pienso que la autenticidad tiene que ver con la coherencia.
No digo que no podemos esperar de la clase política y de los políticos lo que tampoco hacemos como personas en nuestras vidas comunes y corrientes, ¿no? Evidentemente que todos somos una marca, nos presentamos con una marca, porque al final, que yo siempre le digo a mis estudiantes de relaciones públicas, las capacidades son muy importantes, la formación es muy importante, pero al final lo que te abre puertas es el networking. Y el networking va de la mano con ser encantador y tener buenas relaciones con todo el mundo y abrirse paso en la vida profesional. Eso evidentemente que tú te presentas ante el mundo como una persona con distintas cualidades que de alguna forma van a caer bien en tus stakeholders de interés. Lo mismo ocurre con un político. Un político puede que no tenga, que tenga particularidades de su personalidad como lo tiene todo el mundo, pero evidentemente tiene que apelar a ser creíble, a ser agradable, o sea, ser una persona que mucha gente dice, me encanta ese político, pero tú sabes lo que piensa, tú sabes lo que propone, no tienes la más mínima idea de lo que está proponiendo, no sabe lo que propone para su campaña, pero sin embargo cae en gracia. Y eso evidentemente que, bueno, no es en estricto rigor lo que sería apropiado o políticamente correcto, pero lo compro. Yo me llevo ese punto a favor si estoy trabajando para un candidato. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Evidentemente, no podemos esperar estándares morales de transparencia, de que jamás han dicho una mentira en su vida, de que toda la vida han sido correctos, porque no va a quedar un solo político, porque eso sería pedirle lo mismo a a la sociedad en su conjunto, con sus cualidades y sus defectos. Entonces, creo que el concepto de autenticidad a la hora de conectar con la audiencia pasa básicamente por ser coherente. En un ejemplo fuerte, simbólico, trascendente, del cual no estoy particularmente de acuerdo, pero es su estilo y es creíble, es el de Pepe Mujica. Pepe Mujica llegó con lo opuesto y aparentemente se fue con lo opuesto de la presidencia de Uruguay. Y hoy por hoy, cuando da la entrevista, le invita al periodista a la casa, y la casa es una casa modesta, llegó con su carrito, con el mismo carrito que le llegó a la presidencia. Bueno, con el mismo carrito se fue de la presidencia. Es decir, hay un relato que es auténtico porque está de la mano con la coherencia, que sea real o no, que haya matices o exageraciones, bueno, eso evidentemente que sale de nuestras manos. Es como cuando te relatan una película, el político es lo que una película te muestra cuando dice basado en hechos reales. Pasó exactamente así, les prometo que no. Les prometo que la película que te está relatando evidentemente exagera algunas cosas para que sea más emocionante. Por ejemplo, todo el mundo aquí vio, me imagino, o haber escuchado de la película Argo. Argo es cuando entra el extractor a Irán y saca a los miembros de la Embajada de Estados Unidos de Teherán que estaban escondidos en la casa del embajador de Canadá. La película llega a un punto donde la policía le cae atrás al avión. Eso no pasó de verdad. O sea, el mismo agente especial dice, desde que salimos de migración estábamos a salvo, pero la película exagera ciertos aspectos de un hecho, de una narrativa basada en hechos reales para emocionar al espectador. El político debe apelar a las emociones, una narrativa coherente que le va a dar entonces la autenticidad y la credibilidad que estamos hablando. Y ahora rapidito con la pregunta, ya me pasé en mi tiempo respondiendo el tema anterior, pero el tema... Culpa mía, sí. No, no, el tema de la pregunta, bueno, eh, yo pienso que hasta se me olvidó la pregunta. Dime la pregunta de nuevo, dime la pregunta de nuevo, porque estaba tan emocionado No, hablando de ese prefiero tema. formular otra. Casi mejor, ¿eh? Prefiero continuar el debate. No, a ver, estábamos viendo todo el debate de, digamos, de la coherencia y la autenticidad por un lado, es Sí. decir, cómo y plantear también si las redes propician o no ese tipo de escenarios, pero Sí. yo creo que más o menos está contestado con tu respuesta. No sé Bueno, si te refieres pensé a que algún... habíamos pasado a un tema completamente diferente. No, me perdí. Juan Carlos, ayúdame. He dicho algo que... No, creo que realmente nos encanta y nos apasiona tanto hablar del tema de la comunicación que nos enfocamos y nos salimos un poco de las preguntas, sigo tratando de tocarlas. ¿Puede ser que fuera, Felipe, lo de la colonización de unas redes por otras? Es decir, de la Ah, sí, sí, dificultad. sí, sí. Perfecto, sí, ya, rapidito. Era Yo el tema. pensaba que lo estabas tratando, digamos, en ese otro aspecto, pero bueno, Sí, puede ser eso.
Lo que pasa es que hoy hagamos una introspección, o sea, sabemos lo que tenemos que publicar y lo que no. O sea, buscamos likes a costa de la intimidad de nuestra familia. Lo mismo hace un político. O sea, un político a veces lo queremos analizar de una perspectiva de una superioridad moral que no existe. Yo siempre miro a un político con la misma, mido a un político con la misma vara con la que yo me mido a la hora de mi comportamiento en las redes sociales. Y a veces yo caigo en esa de publicar a mi familia, de publicar a mi hija porque es muy tierna, porque cae en gracia por ejemplo, pongo una foto mía y 20 likes. Pongo una foto de mi hija, 150 likes. O sea, evidentemente hay un engagement ahí con la niña. Entonces, evidentemente eso es poderoso, es atractivo, es tentador. Lo mismo pasa con un político. Ahora, voy de nuevo al tema de la autenticidad con respecto a esta autoinvasión de la privacidad. Ya la figura pública dejó de lado su vida privada y aparentemente todo es público, pero por elección propia y porque la tendencia corre hacia ese punto. Es decir, aquí hay unos precandidatos a alcalde de la capital de República Dominicana, Santo Domingo, donde para hacerse notar con relación a los demás candidatos, tomó a la hija adolescente y bailó un dembow. Hizo estas coreografías que hacen en TikTok y haciendo la cosa. Y él pensó de verdad que iba a ser un engagement. Fue noticia, sí, pero ¿a costa de qué? De la invasión de su privacidad familiar y sobre todo de, en algún aspecto, jugar peligrosamente con la línea de la ridiculez. Pienso que es muy importante no violar esa línea roja de la ridiculez o de quedar expuesto, porque evidentemente que eso ya no haces noticias, sí, pero en desmedro de tu propia figura, no en pro de contribuir a la legitimidad, a la autenticidad y a la coherencia de tu narrativa. Muchas gracias, Felipe. Hay un par de ideas. Primero quería hacer notar la referencia a la película que ha hecho Felipe Argo. Nos viene bien también para plantear que cuando se estudian maestrías como comunicación en el Ortega, no solamente es que uno domine una cierta bibliografía, sino que uno también tiene que analizar u observar documentos de cultura, ¿no? Y que actualmente pues, las series, las películas suministran un montón de ideas, ¿no? Es decir, cómo pensar la comunicación pues sin ver Borgen o sin ver series que han tenido, digamos, cierto impacto en estos niveles, todo lo que tiene que ver con Casablanca, etcétera, ¿no? Entonces es interesante, yo creo, también plantear que ahora mismo no solamente hay que dominar ¿no? una bibliografía recomendada, sino que hay que tener también el ojo avizor, el análisis fino de los productos culturales, ¿no? Como proponía en este caso Felipe. Eh, Aprovechando, digamos, el caso que ha contado Felipe de la lucha por la alcaldía en Santo Domingo sobre comportamientos adecuados o inadecuados en redes, quería preguntaros qué figura pública tiene para ustedes, para vosotros, un comportamiento en redes que les suscita más interés, ya sea en términos positivos o negativos. El caso de Felipe ha puesto ahí uno que es, digamos, era la franja de la ridiculez, la frontera de ridiculez como un elemento clave. Y otros casos podíamos plantear, Nadia, por ejemplo. Yo es que me he puesto ejemplos de gente que me gusta cómo lo hace. Ahora mismo, que de los que no me gustas, creo que serían demasiado pequeños como para que los conociéramos todos y poder debatir sobre ellos. Macron, creo que en redes sociales trabaja muy bien, tiene detrás una fotógrafa, Soisig Massonnier, que es una, vamos, yo creo que después de que se fuera Pete Sousa, que era el fotógrafo de Obama, eh, es la más grande que hay en este momento en activo y que está trasladando a través de toda su narrativa y de toda su trabajo en redes lo que hablábamos, ¿no? De la coherencia y esa autenticidad. Hay algunas imágenes que pues estaremos un poco más de acuerdo o menos. Me acuerdo una que salía en un sofá con la camisa a pecho descubierto que te echaba un poco para atrás, pero bueno, tampoco sé, yo no era el público objetivo, entonces tampoco te puedo decir exactamente si funcionó o no, ¿no? Luego, Justin Trudeau o Gabriel Boric de Chile, creo que los dos también están trabajando muy bien sus redes sociales. Volvemos a lo mismo, es esa manera de combinar la política con un poco de ser capaz de conectar emocionalmente con el espectador para generar ese engagement, ¿no? Que es el que a final de cuentas nos va
a tirar para adelante. Aquí en España, pero ya hace unos años, creo que Ciudadanos hizo un gran papel en ese aspecto. Tenían detrás a un chico que es venezolano que está afincado aquí en España, Javier Pereira, eh, que, que yo creo que hicieron un paso más allá de lo que se estaba haciendo entonces a redes sociales, y permitió el trabajar la narrativa y los pequeños speech audiovisuales, toda una serie de formatos nuevos que llevaron a que todos los demás partidos que eran mayoritarios les siguieran en redes sociales y consiguieran trasladar ese relato de lo que es los medios tradicionales a los medios digitales que hasta entonces no se hacía, y los medios y los partidos tradicionales les costó más llegar. Buenísimo. Me has quitado el que iba a decir yo. Iba a decir Macron también. Y bueno, muy interesante toda esta idea también de los paquetes audiovisuales, ¿no? Que rodean a los candidatos, presidentes, ministros, etcétera, ¿no? Es decir, cómo acompaña la imagen a sus trayectorias públicas. A mí lo que me fascina de Macron, supongo que coincidiréis también en esto, son los vídeos cortos. Es decir, los vídeos cortos de cuando, sobre todo en conferencias internacionales, hace una visita y tiene diferentes reuniones, no sé, tipo Naciones Unidas, G20, etcétera. Es impresionante cómo están montados. Yo creo que el montaje de esos vídeos tiene algo de la Nouvelle Vague, o sea, es decir, te remonta al cine francés de los años 60, y muchas de las imágenes en calle que él tiene imágenes en calle. Los políticos normalmente no, es difícil sacarlos a veces de los espacios de confianza, me refiero de los despachos, de las reuniones ministeriales, etcétera, y él tiene caminando por la calle algunas imágenes que son extraordinarias. A mí me parece fascinante. Y en el caso de Trudeau, a mí lo que me ha parecido también muy interesante es cómo expuso el divorcio, ¿no? Es decir, la ruptura sentimental como una cuestión que podía narrarse públicamente sin demasiados traumas, cuando muchas veces hemos hecho análisis en términos de pareja perfecta como proyección social, ¿no? De la importancia de que el hombre no fuese un divorciado o la mujer no fuese una divorciada, ¿no? Todo este tipo de especulaciones sobre qué era digamos, cuál era la reflexión cultural dominante en una sociedad, ¿no? Me parece que Trudeau ahí tuvo elementos interesantes. Y luego con Trudeau se une otra cosa que yo creo que a Felipe le va a interesar el planteamiento, que son las herencias en política, las herencias generacionales. Es decir, la idea de la continuidad familiar. Es decir, de quien es presidente, pero que a su vez es hijo de otro presidente, como puede ser en el caso de Trudeau. Y eso muchas veces tiene también impacto en las narrativas, en la coherencia y en los discursos. Felipe, ¿cómo ves esto? ¿Quién sería para ti? Has puesto antes un ejemplo, digamos, cuestionable en términos de ridiculez. ¿Cuál podría ser un ejemplo de solvencia, de trabajo bien hecho? Bueno, yo no estoy alineado ideológicamente a estos dos personajes que voy a dar, pero debo decir que su nivel de efectividad es brutal, porque pienso que una cosa es lo que a mí me pueda parecer bien o agradable para mí como persona, y otra cosa es medirlo de la perspectiva del engagement, el nivel de eficiencia que tiene la estrategia de comunicación. Nayib Bukele, lejos de ser una persona que evidentemente tiene unas nociones muy extrañas desde el punto de vista de la gobernabilidad, está en estado de emergencia o en estado de excepción hace como no sé cuántos meses, evidentemente que no es muy amigo de la democracia, pero es muy amigo de su imagen, es fan número uno de sí mismo. Y eso obviamente que de alguna forma repercute en su comportamiento con respecto a la comunicación política del gobierno, que gira en torno a su figura, y particularmente en torno a él mismo. Y esto cae muy bien en la audiencia de El Salvador. Los niveles de popularidad de Nayib Bukele son brutales y se han mantenido en el tiempo de la mano de la inseguridad y del ataque a la corrupción. O sea, ha atacado los dos flagelos más importantes de El Salvador junto con el aspecto económico. Y a nivel internacional eso ha tenido repercusiones para bien o para mal. A Nayib Bukele lo puedes amar, lo puedes odiar, pero no te queda indiferente. Y pienso que esa ha sido la estrategia de comunicación que él ha impreso en sus cuentas de redes sociales a la hora de responder directamente. Él no manda a un vocero o al canciller a responderle a ataques, por ejemplo, del país de España, sino que él mismo retuitea y cita el artículo y dice, esto es así, esto no es así. O sea, tiene una forma tan particular, tan directa, tan en tiempo real, aquí estoy yo para hacerle frente a las críticas
de los colosos del mundo que están atacando a un pueblo pequeño, un país pequeño como El Salvador, que está tratando de hacer ese camino al andar, lejos de la partidocracia de siempre, de la mano de una nueva figura. Y el elegido soy yo. Esa es la composición narrativa de Nayib Bukele, que a la vez se refleja en su comportamiento en redes sociales y evidentemente que es muy efectivo. Que sea bueno, que me guste o no, bueno, evidentemente ahí ya tengo mi diferencia. Y el otro señor, muy efectivo, es Donald Trump. Hasta la fecha de que incluso, no sé si fue fake news o no, pero creo que está por regresar o regresó a Twitter o lanzó su primer tweet después del levantamiento del embargo tras la compra de Elon Musk a la compañía. Bueno, ahora se llama X, perdón, se llama X, una cosa horrible, pero bueno, se llama X, ya no se llama Twitter. Y el nivel de impacto que tiene cada tweet, cada cosa que dice Donald Trump con la audiencia, su nivel de comportamiento, esa fotografía que él tiene de perfil, de un hombre que es tosco, que está enojado con el status quo, que quiere, cuando él habla de que quiere drenar el pantano, eso no es casualidad, eso es magistral la forma en que él conecta con la audiencia de aquel norteamericano que se resiste a un Estados Unidos que siempre ha sido así, que es un país de inmigrantes, de un flujo impresionante de inmigrantes. Él apela a un modelo tradicional, si se quiere, conservador, de aquel norteamericano que ha quedado huérfano de la evolución natural, social, económica y política de Estados Unidos, y a ese público es que él apela desde la forma en que se presenta, su lenguaje, esas mayúsculas que usa a la hora de publicar los videos, de las entrevistas que da, su postura, los cortes que publica en sus respectivas redes sociales, me parece una cuestión enorme, digno de estudio y que es altamente eficiente por el engagement de nuevo que ofrece ante su audiencia. Muy, muy potente. Ahora te doy la palabra, Nadia, pero permíteme un par de reflexiones rápidas. En el caso de Bukele, creo que tuvo una tensión dialéctica bastante seria con el presidente Petro, ¿no? En Colombia, si no me falla la memoria. Básicamente era con un tema como de injerencia, digamos, en la soberanía de El Salvador, una declaración que había hecho. Recordad que era Petro. Y cómo hubo también ahí digamos, choque entre países en la esfera digital, ¿no? Es decir, cómo también estamos viendo que en temas internacionales, o sea, que no solamente nos tiene que preocupar cómo se funciona en comunicación digital digamos, con la ciudadanía que nos vota, ¿no? Entre comillas, sino también cómo funciona lo digital en el choque entre naciones, ¿no? Me pareció muy interesante ese punto de tensión entre Bukele, que precisamente hizo lo que ha dicho Felipe, ¿no? Un retweet con cita, es decir, digamos, a pecho descubierto, que diríamos en España, ¿no? Y con respecto a Trump, te quería comentar una cosa, Felipe, que me ha parecido asombroso. O sea, creo que te lo comenté, he estado 2 meses prácticamente en Pensilvania y me ha resultado fascinante la cantidad de gente con la que he hablado que es partidaria de Trump. Pero no me refiero a blancos de un cierto, ¿no? Olvidados de la sociedad, me refiero en general. Es decir, ha sido una cosa realmente impresionante la cantidad de mensajes, de input que tengo sobre la figura de Trump, sobre todo en esta idea de protección de las condiciones de vida de los estadounidenses, ¿no? O sea, una cosa que ha funcionado perfecto con inmigrantes de segunda generación, no sé, o sea, es decir, creo que tiene ahí o sea, y estoy hablando de un estado que en general no vota republicano, ¿no? Entonces tiene ahí un interés esa figura política fascinante. Me parece fascinante Trump, a pesar de que pueda ser muchas veces ridiculizado por terceros, ¿no? Antes que hablabas de lo ridículo, también es una persona que, digamos, puede ser asociado más a la ridiculez, pero sin embargo tiene una efectividad tremenda, ¿no? Nadia, ¿cómo ves? Habías levantado la mano, ¿querías hacer alguna Sí, referencia? yo quería comentar un tema que no hemos hablado hasta ahora, que es el tema del contexto, ¿no? Toda esa comunicación y todas esas estrategias o todos esos discursos, claro, depende mucho de dónde estemos y a quién nos dirijamos. Porque esto me ha venido a colación de cuando comentabas tú lo de Justin Trudeau y cómo comunicó el tema del divorcio, ¿no? Y comentabas que parece que los dirigentes tienen que estar casados y tal, para dar una serie de parámetros hacia el público de autoridad y de estabilidad. Yo creo que hay ciertas sociedades en las que aún no estamos preparadas para esas cosas y posiblemente, igual no sé si funcionarían, ¿eh? Tengo dudas. O sea, quiero Sí, decir que
Que igual en Canadá sí que funcionó, pero igual en otros sitios habría que hacer un testeo para ver exactamente, porque no todos los mensajes encajan en todas las sociedades. Es muy, muy buen punto, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con diversidad sexual, pues hay determinadas sociedades más permeables a ellos, a esos discursos, a la visibilidad, etcétera, que en otras estoy muy de acuerdo con él. Y también yo creo que hay que tener o atender a los sedimentos culturales de las sociedades, ¿no? Es decir, cómo funciona el fenómeno religioso, cómo funciona la historia, digamos, que construye la nación. Es decir, es que son muchos elementos que hay que tener en cuenta. Juan Carlos, ¿cómo ves esto que todavía no se ha abierto? ¿Quién sería tu figura pública? Puede ser que no sea político, si quieres saltarte No, algo. bueno, ¿Sería quien maneja bien las redes desde tu punto de vista que pueda ser atractivo? bueno, igual yo coincido con Felipe. Para mí el mejor animal político en redes sociales es Donald Trump, primero que nada. Él retomando un poco y bueno, yendo más atrás de cuando todavía ni siquiera era presidente, o sea, Donald Trump demuestra cómo utilizar adecuadamente una arena alternativa, que en este caso serían las redes sociales, le permitía obtener el apoyo bueno, la atención de los medios tradicionales, al igual que pasó con ciudadanos, como lo comentaba Nadia, cómo ciertas acciones permiten que los medios tradicionales te volteen a ver y son los que te masifican tu imagen. Y no, Donald Trump lo logró. Y lo logra también, digámoslo así, retomando el tema del contexto, por la forma en que se dan las campañas electorales y sobre todo la cobertura electoral de las campañas en Estados Unidos, donde está este modelo como de horse racing, o sea, los candidatos son caballos y son caballos con diferentes cualidades, pero lo importante, el que va a ganar no es el que tenga la mejor cualidad, sino el que parece que se ve mejor. Puede ser que haya uno más rápido, pero al final de cuentas no lo sabemos hasta que lo veamos correr. Entonces, precisamente, creo que Felipe mencionaba un poco el tema de la broma, de cómo parecía un poco ridículo Trump y cómo también los medios en ese sentido empiezan a hacerle caso creyendo que pues va a ser una noticia, o sea, la parte económica, ¿no? Me va a dar nota, si me da nota tengo audiencia, si tengo audiencia se convierte en dinero. Y eso fue, y empezaron a cubrirlo. ¿Por qué? Porque esperaban que hubiera nota tras nota, comentario explosivo, ataque. Y él entendió y su equipo de campaña entendió que en un contexto donde los medios obviamente no iban a estar a su favor, pues lo mejor era actuar de esta manera y lo ha hecho al pie de la letra. Todas sus acciones, todas sus intervenciones vienen cargadas tanto de emociones, vienen cargadas de ataques, ¿sí? Entonces podemos estar o no de acuerdo con sus posturas, pero la realidad es que el tipo es un genio para comunicar. Están llegando ya preguntas, ¿eh? Entonces voy a formular la última, la contestamos de manera rápida y damos pie a que el público interactúe con nosotros. La última pregunta sería también para luego dar paso a Luis al final de la sesión y que quede más justificado por qué estudiar una maestría de comunicación. Es precisamente para vosotros, ¿por qué es relevante, digamos, tener conocimientos en esta área cuando uno quiere dedicarse a los temas de asesoría? ¿Por qué es importante, digamos, ampliar la formación, digamos, en comunicación a través de una maestría? ¿Cómo veis esto? Es decir, ¿cómo valoráis la importancia de los estudios en comunicación? Muchas veces ya digo que estos estudios, sobre todo en las facultades de periodismo, parecen un tanto deslegitimados en el sentido en que parece que periodista puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera que escribe, cualquiera que tiene una formación de un tipo y se dedica, digamos, a la escritura en medios. Pero quizás en la comunicación política o comunicación institucional sí que es necesaria, digamos, una cualificación mucho más concreta, mucho más detallada, es una parcela de trabajo y se nota mucho aquellos políticos que están o que colaboran con gente de primer nivel. ¿Cómo veis esto? Es decir, ¿hasta qué punto, digamos, es necesario que la experiencia esté alimentada por la formación? Si quieres, Nadia. Sí, bueno, en mi caso yo pienso que la formación es la base, ¿no?, del conocimiento y de la profesionalización de un sector que está en auge y que tiene mucho, mucho recorrido, pero que nos queda mucho por hacer, porque realmente eh, en ciertos niveles ya se ha entendido que la gente profesional en comunicación institucional y política estamos ahí,
pero sigue costando porque se sigue prefiriendo a alguien de partido, a alguien con carnet afiliado por encima de personas profesionales, ¿no? Entonces, que hay la manera de contrarrestar, ¿no? Es esa formación y esa visión más completa, no solo de la comunicación y de la política, sino de cómo va cambiando. Porque al final de cuentas, por ejemplo, en cuanto al periodismo, pues sí que está más enfocado a los medios de comunicación tradicionales y un poco más digitales, pero claro, es que hay tantos canales para acercarse a la ciudadanía. Es que muchas veces se nos olvida, yo he insistido mucho, pero es que en la era de la digitalización y realmente donde más votos se gana es en la calle, ¿no? Y muchas veces a muchos políticos se les olvida el pisarla y escuchar a la gente y darle soluciones. Felipe. Bueno, yo considero que la comunicación política requiere de permanente profesionalización. Para profesionalizarla tenemos que tener siempre un camino permanente de formación. Y la formación es fundamental para discernir entre todo el ruido que hay hoy en día, sobre todo porque antiguamente siempre existía el reclamo de que no había forma de acceder a la información o forma de participar en el debate. Hoy estamos hasta la saciedad de debate, de información, de contenido y demás. Entonces, creo que para formar a quienes van a incidir en la vida pública, en el camino de un candidato para que acceda a un puesto de elección popular y a través de la cual va a tomar decisiones que van a impactar la vida de millones de personas, creo que el granito de arena que pueda contribuir un profesional de la comunicación política va a ser fundamental, no solo en la forma de conectar con la gente, sino también de incidir en la agenda del candidato, en la agenda de gobierno y en el plan de gobierno futuro de ese funcionario. Entonces, creo que el equipo que rodea a un político, porque un político no puede saber de todo, no es verdad que va a saber de agricultura, de seguridad nacional, de relaciones exteriores, de economía, puede tener nociones, pero no va a ser especialista en todo. Entonces, tiene que tener un equipo especializado. El equipo especializado lo puede orientar hacia un mejor, llevarlo a mejor puerto. Para llevarlo al mejor puerto tiene que haber gente con criterio y formada. La única manera de tener gente con criterio y bien formada es pasando por las aulas, porque también te enseña un poco una perspectiva más integral de la vida de esta área tan importante y rica como es la comunicación política, la comunicación de gobierno. Yo pienso que los espacios académicos hoy son más importantes que nunca, porque nos invitan a una cosa que nos hemos olvidado. Yo creo que nos vamos olvidando poquito a poco porque el día a día nos absorbe y es como hacían los griegos, como hacían los romanos, que le dedicaban horas a pensar. Creo que hemos ido dejando de lado el importante espacio de la agenda de nuestros días para el mero hecho tan simple que puede sonar, pero tan importante, que es a pensar, sentarse a pensar, a reflexionar, a intercambiar ideas, porque es la única forma de enriquecer nuestros propios criterios y abrirnos a escuchar a otras personas que quizás tengan perspectivas distintas de un mismo tema, pero que al final van a contribuir a fortalecer mi propio criterio. Y por eso es más importante que nunca la formación de los nuevos profesionales. Excelente. Y Juan Carlos, para ir concluyendo, tenemos ahí preguntas del público. Bueno, sí, la necesidad desde mi perspectiva, hay que entender que los requerimientos técnicos que la comunicación política, institucional, electoral requiere en estos momentos sobrepasan las capacidades de los partidos y de las instituciones. Entonces, se requiere precisamente gente externa o que puede ser incorporada también a las plantillas de los partidos o de las instituciones, pero gente preparada, gente que conozca de qué está hablando. O sea, un ejemplo, Eisenhower contra Adelaide Stevenson. Eisenhower lo apabulla. ¿Por qué? Porque tenía a la gente de NBC haciéndole los spots. Claro, eran spots de un minuto, minuto y medio. En este momento no pensaríamos hacer algo así, pero que en ese contexto y momento eran novedosos y permeaban. O sea, ¿qué quiere decir? Trajo a gente que conocía la industria de la televisión para hacer su campaña.
Entonces, de la igual manera que él trabajó en ese momento y que conforme han pasado las campañas electorales se han ido incorporando individuos con diferentes grados de conocimiento, diseñadores, escritores, consultores, etcétera, es necesario que los partidos entiendan, y repito, que no tienen esa capacidad de atender estos requerimientos y este expertise de manera interna. Entonces, estas personas que lo van a hacer son personas que, como dice bien Felipe, tienen que pasar por las aulas. Y yo lo puedo decir, haré mi comercial, pero al final yo soy un nortellano, yo soy un egresado del Ortega, precisamente de la maestría de comunicación política e institucional. Y mucho de lo que estamos hablando aquí es obvio que eso no lo vas a aprender en la calle. No lo vas a aprender porque leíste un libro, lo vas a aprender por la experiencia, pero lo vas a aprender porque tienes que estar preparada por gente que tenga la experiencia también previa a ti. No me quiero extralimitar del tiempo pactado. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa reflexión final, pero no puedo dejar de formularos dos preguntas que estaban, digamos, en la audiencia, ¿no? En el público. La primera es una pregunta interesante, es un tema que no hemos abordado, ¿no? La fórmula Oralia, que si no recuerdo mal, Oralia fue alumna mía en la asignatura Semiótica de la Política, Lenguaje y Poder. Y dice lo siguiente, dice, ¿cuál sería la mejor estrategia de comunicación institucional cuando no hay una figura o un político a destacar? Es decir, en instituciones donde el personalismo no es tan clave o no funciona tan bien. Entiendo que esto es lo que nos quiere decir Oralia. A mí me parece, por ejemplo, que en determinados o sea, muchas veces cuando visitamos ciertos países o tenemos inquietudes en otras naciones, desconocemos los nombres de algunas figuras claves de Estado. Por ejemplo, el presidente del Banco Central, que para mí es una figura clave en cualquier proceso de reelección política o en cualquier proceso, digamos, de este tipo de circunstancias, ¿no? Es como una figura que no siempre tiene dimensión pública. Bueno, ¿cómo veis esta idea? Es decir, ¿cómo es la comunicación institucional cuando el incumbente no tiene notoriedad? Es decir, si se privilegia, digamos, el rol de la institución, se olvida o se hace un trabajo de fondo para recuperar esa identidad. Esta sería la primera pregunta. Pero respuestas breves, porque hay una siguiente. No sé, Felipe, ¿quieres abrir tú? Bueno, qué bueno, fantástico, me parece a mí. Ojalá tengamos más instituciones donde el personalismo no tenga cabida, sino que sea la institución que hable. La institucionalidad es parte fundamental del fortalecimiento de la democracia, porque dejamos de depender en apariencia y en forma y fondo de personas. Dejamos de apelar a los mesías y a los elegidos que van a salvar, o gobiernan o se hunde la isla, en el caso de la República Dominicana, claro. Entonces, en ese sentido, qué maravillosa oportunidad sería que las instituciones dejen de lado los personalismos. Y la única forma de que eso ocurra es que, sin importar el incumbente, la eficiencia de la institución vaya siempre en crecimiento, en notoriedad. La notoriedad de una institución no tenga que ser de la mano de una figura, sino de su propia eficiencia a la hora de las competencias que se le atribuyen. Le decía al principio, de las instituciones que de la luz, del agua, etcétera, que sea eficiente a la hora de responder y de resolver una inquietud o una situación de la ciudadanía. Esa es la mejor forma de comunicar y de hacer y de conectar con la gente. Muy buena respuesta. Nadia, Juan Carlos, ¿alguna idea breve al respecto? Yo lo que sí que pienso es que en la actualidad las instituciones sí, pero yo creo que a nivel político antes sí se podía, porque tenías lo que era la marca, tenías el mensaje y el candidato y podías ir calibrando en función del contexto y el tiempo en el que estabas, pero hoy en día yo creo que sin un candidato con unas habilidades mediática, una telegenia y una oratoria en condiciones es y una autenticidad innata es muy complicado, tal como están de expuestos, ¿no? Creo que es muy complicado el llegar a cualquier sitio. Juan Carlos. Bueno, yo creo que depende mucho de cuál es el objetivo. Así, obviamente el titular no tiene presencia y es lo que busca, bueno, habría que trabajar algo, pero siguiendo un poco con la idea de Felipe, creo que efectivamente es la institución la que debería de brillar siempre, o sea, para que haya esa continuidad, porque su trabajo, su objetivo es el interés público, entonces deben de satisfacer ese interés público.
debe de haber, el discurso debe de ser match con lo que hacen normalmente, o sea, con lo que están pregonando. Supongamos, si la institución dice que es incluyente, que está considerando, o sea, y no tiene vías, por así decirlo, de acceso a minusválidos, entonces no está pregonando con la acción lo que dicen. Entonces, creo que es siempre importante, para hacerlo muy puntual, que toda acción discursiva de las instituciones deben de estar seguidas por una acción, o sea, por este story doing, una acción palpable. Perfecto. La última pregunta, y con esto finalizo. Perdona Luis por haber robado 5 minutos de tiempo. La otra pregunta la formula Carolina Pérez y es la siguiente. Muchos de los ejemplos que habéis, digamos, introducido en la sesión eran de políticos que superaban la franja de los 70 años. En el caso hablabais de Mujica, que lo hablabais más en términos de coherencia y autenticidad. Habéis hablado de Andrés Manuel López Obrador y habéis hablado de Donald Trump. También en República Dominicana vais a tener una carrera presidencial donde hay un candidato de cierta edad, ¿no? Es decir, curiosamente, las nuevas plataformas parecían que iban destinadas o que eran el patrimonio, por decirlo de alguna forma, de los millennials o de las generaciones más jóvenes y, sin embargo, estamos viendo que políticos de una edad considerable, todos somos jóvenes hasta que se demuestre lo contrario, pero digamos aquellos que han superado los 70 años que interactúan con un nivel de solvencia extraordinaria. Muchas veces, ya digo, también porque tienen equipos muy buenos que le rodean, pero otras veces porque tienen también habilidades, cualidades personales destacables, ¿no? ¿Cómo veis un poco este fenómeno, digamos, de la edad en las plataformas, ¿no? Es decir, de cómo funcionan los tiempos vitales y la comunicación. Juan Carlos, abre tú, pero ya digo, brevemente. Bueno, yo considero que la edad no es un factor que pueda afectar el tema de la comunicación, sino ya es la cualidad innata que puede tener el individuo y su preparación. Ah, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, es un muy buen orador y tiene capacidad de generar mensajes muy adecuados, muy buenos. Lo podemos ver también con muchos diputados en la Cámara de diferentes partidos que son muy jóvenes y que generan estos mensajes que encienden redes y no de una manera negativa. Entonces yo considero, repito, la edad no es un factor que debería de ser importante o relevante a la hora de establecer la efectividad que tiene un mensaje. Hay muchísimos políticos de antaño que mantienen el diálogo, mantienen su dialéctica, mantienen su forma de hablar y no la cambian y la gente los considera anticuados. Y uno esperaría que con tanta experiencia entenderían que tienen que cambiar su forma de pensar y sobre todo de comunicarse. Nadia, ¿cómo ves tú esto? No sé, en España quizás ha habido más un salto generacional, ¿no? Es decir, de que ha sido gente más de, digamos, entre los 40 y los 50 podría ser, ¿no? Que ha habido cierta Pero, relevancia pero pública. yo creo que también tiene que ver mucho con la predisposición, ¿no? De el tener en cuenta que esas herramientas de comunicación están ahí y que hay que utilizarlas o sentirte reticentes a ellas. Pues Rajoy, por ejemplo, creo que en general era muy reticente a todos estos temas, pero por ejemplo, tenemos algún candidato municipal, creo que es el alcalde de Málaga, que debe tener unos 75-80 años, que se ha marcado una campaña, o sea, espectacular en redes sociales. Bueno, creo que en una de sus posts salía a las 6 de la mañana nadando. Vamos, y nos conquistó a todos. Y Felipe, ¿cómo lo ves tú? Bueno, También. brevemente, yo pienso que hay que adaptarse o morir. Eso es el principio de Darwin. Aquí el político se adapta o muere. Pero de todos modos, la edad no debe ser un factor, porque así como la experiencia, la edad no es garantía de experiencia ni de eficiencia, la juventud tampoco va a ser garantía inmediata de innovación. Entonces pienso que es un tema de adaptación. Fíjense que en Estados Unidos se va a elegir al próximo presidente de los Estados Unidos de dos señores muy mayores o mayores con respecto a lo que se considera una edad, digamos, avanzada. Joe Biden ya tiene 80 años. O sea, va a aspirar a la presidencia con 81, 82. Y Donald Trump anda por los 76, 77. Fíjense, dos señores en la tercera edad van a disputarse la presidencia, donde las redes sociales van a ser uno de los pilares de la campaña. Es decir, la innovación
en las manos de dos señores de la tercera edad que se tienen que adaptar o van a quedar en el camino? Buenísimo, yo creo que mejor final no podía ser. Y voy a terminar con una palabra que dio Felipe en su penúltima intervención, que era esta idea de la invitación a pensar, ¿no? La academia o las instituciones educativas como invitaciones a pensar. Y yo creo que ese propósito que era esta mesa de debate, una invitación a pensar, aparte de dar a conocer lo que es nuestra casa de estudios y digamos, la diversa formación que uno puede adquirir en ella, creo que sobre todo era esto, era una invitación a pensar. Muchísimas gracias a los tres por el tiempo compartido y creo que ha sido, yo creo, un debate apasionante. Luis, ¿cierras tú? Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos por esta libre, preparada e interesantísima participación que han tenido. Mi única preocupación es saber si lograron apelar a las emociones de nuestra audiencia para que quiera estudiar más o lo que provocaron fue miedo ante el desafío de lo que implica la comunicación. Si fue miedo, que sea un miedo movilizante y no inmovilizador, como llegaron a plantear en algunas diversas opiniones. Eh, Quiero decirles que ha sido no solo muy interesante, sino que me da la oportunidad de señalar cuáles son los campos o los objetivos que se puede tener al estudiar la maestría en comunicación en la Ortega y Gasset. La primera es cobrar como cobra sus asesorías Juan Carlos Domínguez, no se lo preguntaremos cuánto, pero es la posibilidad de desarrollarse como consultor. ¿Qué queremos decir? Es un programa académico con el que obtienes dos titulaciones, un título con la validez oficial que da la Secretaría de Educación Pública en México, que es la maestría en comunicación, y otro título es el máster español como título propio en gestión de la comunicación. Estudiando lo mismo, se obtienen las dos titulaciones. Se trata de estudiar durante 4 cuatrimestres. Los dos primeros es un tronco común en el que todo mundo estudia las mismas materias y en donde contaremos en ética y deontología de la comunicación con Nadia como profesora en la nueva promoción. Y luego tiene uno que especializarse en los tercer y cuarto cuatrimestre. Y tenemos 3 áreas de especialización o enfoque. Uno es en comunicación política y campañas electorales, sesgo que tuvo esta mesa, porque si bien Nadia comenzó hablando de la comunicación institucional, la importancia de generar utilidad pública para acercarlo a las emociones, bueno, pues nos tiró el corazón porque estamos viviendo estos momentos en los distintos países desde donde estamos hablando. Tan solo hoy en México sabremos si vamos a tener como a dos candidatas principales a la presidencia de la República, las dos universitarias, las dos de 60 años, una en unión libre, la otra divorciada, las dos con, digamos, que expresando dos polos del espectro político, que suele ser o suele plantearnos un escenario poco común frente a las tradiciones electorales que habíamos vivido. Pero esa solo es una de las áreas de especialización en la maestría, comunicación política y campañas electorales. Es ver temas como desde la dirección y gestión de las campañas electorales, pero entender el espacio público y además se tienen talleres y seminarios, taller de consultoría política, seminarios de investigación, en fin. ¿Cuál es el propósito? Tener capacidad de análisis, tener capacidad de diagnóstico, pero algo que es importante y que tiene que ver, me surgió ahora con lo que ustedes dijeron. No solo es para ser consultor y ser contratado. Si eres un decisor, si eres un dirigente, si eres un cuadro profesional y tienes que contratar, también vas a tener elementos y categorías para saber a quién contratar. Los políticos les llegan los consultores y les dicen, yo soy el mejor estratega de redes, yo hice la campaña de Obama y mis tarifas son tales. Y si te dejas sorprender, hay consultores que son los mejores estrategas de la comunicación de sí mismos y a la hora de ser asesores depende del tema, el problema, el contexto y de quién se trate. Entonces, sí,
sí deseamos preparar cuadros que sepan formular estrategias, pero que también sepan analizar estrategias. El segundo enfoque o área de especialización es la comunicación de las instituciones y las organizaciones. Señalaron, ¿hay o no hay dirigente? Sí necesitamos un portavoz o alguien que dé la cara. No, mejor la institución, la combinación. Para la comunicación de las instituciones está el desafío de reducir la brecha entre la institución y los servicios públicos que ofrece, si es institución pública, o la organización privada o social que sea, si su audiencia, el ciudadano o el público destinatario. Ahora tenemos un debate en México opacado un poco por la parte que es sobre el contenido de los libros de texto gratuitos. De entrada, para los que fuera de México, en México hay libros de texto gratuitos. El Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Pública, prepara, edita y entrega de manera gratuita a cada estudiante de educación básica los libros de texto que contienen el plan de estudios. Está ese debate. Entonces diría tres cosas sobre ese debate. Uno, ¿cómo consigue consensos el gobierno cuando va a hacer una transformación de un modelo educativo? Primera pregunta. Segunda pregunta, la derecha, la extrema derecha, la iglesia salen a atacar a los libros de texto gratuito. Aquí tenemos un ejemplo, comunicación institucional de la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Cómo diseño mi estrategia para combatir los libros de texto? Lamentablemente hemos tenido algún ejemplo de que los queman, como si fuéramos reeditando a Savonarole. Tercero, en las redes digitales, el meme que más me encantó es, dejamos a nuestras niñas y a nuestros niños en Internet sin control parental y sin supervisión, y no queremos que el Ministerio de Educación nos dé un libro de texto que incluye diversidad sexual. Y entonces, la comunicación institucional también puede ocuparse de estos temas. Y tercer área de especialización, periodismo político. Es importante aprender a cubrir mejor, hacer las coberturas informativas, pero también adaptarse a este tenor. Forma parte del área común, pero no hemos especializado lo que mencionó Alfredo para la producción, pero sí para el análisis. Decían ustedes el ejemplo de la película, las series de televisión, le agregaría yo el podcast, eh, pero también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ahora acabo de leer que va a salir una serie en España sobre Unidas Podemos. Es la historia de un movimiento social que se convierte en partido, que crece y que forma el primer gobierno de coalición en ese país desde la democracia reciente. Pero bueno, ya es objeto de serie. Le decía yo a uno de los políticos de Podemos que deberían cuidar sobre todo el casting. Le dije, cuando te pongan un actor que te protagonice, no voy a decir el nombre de con quien hablé, le dije, tú no te fijes en otra cosa, sino que sea guapo, porque va a ser la imagen que va a quedar de ti, más allá de tu papel en la política. Va más allá de la broma, lo que queremos decir es que el máster busca que seamos capaces de analizar, de diagnosticar, de formular estrategias de comunicación, de aplicar estrategias de comunicación o de contratar estrategias de comunicación, a partir de que lo hagamos como actores o que lo hagamos como asesores o consultores. Por eso creo y les agradezco muchísimo a Nadia, a Juan Carlos, a Felipe y a Alfredo, por supuesto, y a Carlos, que nos permite toda la libertad académica y de cátedra para el despliegue de este programa académico, que hayan estado con nosotros. Están ahora el proceso abierto de inscripción a todas las maestrías de la Ortega y Gasset, y lo pueden consultar en nuestras redes sociales y formular las preguntas que consideren necesarias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas A gracias a todos. vosotros, diría, para usar lenguaje incluyente. Vosotras y vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, un placer. Nos Gracias, un vemos placer. pronto. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos. Gracias.